¿Cómo están? Muy buenas noches. Son las 9 en punto. Bienvenidos a De Lunes a Lunes. Soy Andrea Bernal. Hoy arrancamos con el tema que ya mueve el país, el ajedrez político de las elecciones seccionales. Las fichas están en juego. Renuncias que abren el tablero, nombres que aparecen, alianzas que se arman y se rompen también en silencio. El tiempo corre y la política se mueve a contrarreloj. ¿Quiénes van a jugar? ¿Quiénes ya están en campaña? Aunque no lo digan, esta noche, dos protagonistas en la mesa, Jorge Yunda, que busca volver a la alcaldía de Quito, y Henry Cucalón, cuyo nombre suena también con fuerza para la alcaldía de Guayaquil. ¿Van a lanzarse? ¿Con quién? ¿Para qué? Pero también vamos a mirar a la región. Perú vuelve a las urnas en medio de su inestabilidad política. La pregunta es clave, esa inestabilidad nos golpea también a nosotros, porque compartimos además una frontera muy caliente, narcotráfico, minería ilegal, contrabando. Nos conviene un tipo de liderazgo más que otro, y además vamos a aclarar una duda que ha impactado en este feriado el bolsillo del país, el cambio del IVA. ¿En qué productos va a aplicar y en cuáles no? Elecciones, poder, decisiones que nos afectan directamente. Esto es De Lunes a Lunes, estamos en YouTube, también lo sigo por ahí. Comenzamos. Aún no empieza oficialmente la carrera electoral y ya suenan algunos nombres para las próximas seccionales, en las que hay algunos candidatos sin partido y partidos sin candidato. En Guayaquil se escucha Anabel Asín de Novoa, se escucha a Cynthia Viteri, la exalcaldesa. En su momento se escuchó a Otto Sonnenholzner, pero tengo entendido que él ha dicho que no. De ahí Henry Cucalón. En Quito se habló de Yunda. Este fin de semana vimos un video de inteligencia artificial como si fuera cartoon de Álvaro Pérez. También se escucha a la vicepresidenta. Y ahora vamos a preguntarle a la gente qué piensa de estos candidatos. ¿Reconoces a este personaje? Sí, claro. ¿Quién es y qué recuerdas de él? Es el actual alcalde de Quito y recuerdo que ha hecho una administración nefasta. Lo único que recuerdo es de los hornados, que tenían un costo súper alto. Están cambiando la forma de pagar los pasajes, también entiendo que compró los troles. Si él se lanza como candidato a alcalde, ¿votarías por él? No volvería a votar por él. Probablemente sí. No. Hay que ver las otras opciones que hay para poder elegir. ¿Reconoce usted a este personaje? Sí lo conozco, sí. Jorge Yunda. ¿Qué recuerda de él? Bueno, solamente un escándalo por ahí de vacunas, nada más. ¿El coronavirus? De él más recuerdo la radio, la televisión, la música que pasa. ¿Votaría por él si se lanzara como alcalde? Sí. Habría que ver los otros candidatos igual. Y en Guayaquil, ¿qué recuerda la gente de Anabel Asín? Que es la mamá del presidente, que es una doctora. Bueno, conozco que tiene un muy buen legado, tiene profesión, que conoce mucho Guayaquil. ¿Y de Henry Cucalón? Que es un periodista, ¿no? Henry Cucalón. Asambleísta, ya. Sí, trabajó en el municipio, ¿no? O sea, como periodista, lo que él ha hecho muy bien su trabajo. ¿Y qué buscan de un alcalde? Más limpieza y mejorar el tránsito. Los centros infantiles, que siempre puedan tener todo lo necesario. Seguridad, transporte, el tráfico. Seguridad, que es lo que más nos agobia. Y aunque todavía no hay candidaturas oficiales, una cosa está clara, y es que la gente no solo quiere saber quién es el candidato, sino también quién está detrás. Bueno, y se abre el sonajero, yo también le llamo el oráculo político. Sonajero, imaginarán por qué, ¿no? El del niño que empieza a sonar, y esos suenan candidatos. Bueno, y el oráculo porque empiezan a decir, quizás este sí, con esta alianza aquí, este es un macá. Natalie Pernet me acompaña hoy en la mesa, César Febres Cordero, Carlos de Tomaso, y también está conmigo invitado a la mesa Santiago Pérez, director de Clima Social. Santiago, un gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Comenzó ese sonajero político. Y bueno, alianzas, nombres, etcétera. ¿Qué nos dice este movimiento que además se puso más temprano para todos, los puso a correr y también para algunos nerviosismo? Ya hay unas bajas, una baja importante. Escuchemos esta baja de esta mañana. No correré para la reelección a la prefectura del Guayas. Es más, el 14 de mayo de este año cumpliré 3 años en funciones. Y ese mismo día presentaré mi renuncia al cargo que ustedes me dieron. Y ahora quiero pedirles algo.
cuiden todo lo que hemos avanzado. Cuiden cada obra, cada política, cada logro que ha sido en favor de ustedes. Carlos de Tomaso, imposible no preguntarle por esto. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, que además estuvo en nuestros primeros programas y aquí en nuestro set nos dijo que se iba a desafiliar de la RC y que iba por la reelección, esta mañana dice esto. Bueno, buenas noches. Efectivamente, antes que nada, saludos a Marcela, a quien conozco. Lamento mucho las razones por las que ha tenido y tomado esta decisión. Sin duda, deja un espacio muy importante. Yo diría que un espacio doble, tanto en prefectura, pero también puede ser en alcaldía, porque también había rumores de que ella podía ser una candidata a alcalde y entrar, pues, y dar esa sorpresa. Me parece que este espacio va a ser un espacio que se va a disputar todas las fuerzas políticas en Guayas y bueno, vamos a ver quién se presenta. Que todavía no tenemos unos nombres o podríamos empezar a lanzarlos. Santiago Pérez, director de Clima Social, el señor de los números. ¿Qué le dice esta baja, sobre todo enfocada en la prefectura del Guayas? Porque los que repiten es lo más normal que pudiera ser reelecta, ¿no? Sí, buenas noches. También mi solidaridad con Marcela. Siempre que se presenta una persona, una autoridad para la reelección, de alguna manera eso convierte a la elección en un referéndum de aprobación o desaprobación de la gestión de una autoridad en funciones. Estando fuera ella de la contienda, se mueve el escenario, cambian completamente las cifras y de los datos que nosotros tenemos de investigaciones que se han realizado anteriormente, su calificación era mayoritariamente positiva y por lo tanto ella partía con una buena base, no se puede anticipar que esa vaya a ser el resultado final, pero con una base importante para competir para una reelección. César, esto mueve las fichas de este sonajero del que estamos hablando hoy, sin duda. Aquí empieza pura estrategia política o hay mucho nerviosismo también. Bueno, empezando por lo de Marcela, ¿no? No hay que perder de vista que ella ha estado bajo fuerte presión política. Por ejemplo, lo más fuerte para mí, el tema de la extensión de 30 años de las concesiones. El ministro Luque salió a darle duro con eso en la prensa. Sin embargo, sería más equivocado no hacer como los otros miembros del panel y decir primero nuestra solidaridad, porque ya he expuesto también razones personales que siempre son duras. Ahora, si quisiéramos ubicar a ese espacio que Marcela va a dejar en el tablero, pensemos en la foto que a lo mejor utilizó para salir de la RC. De un lado a Lourdes Tibán, el anticorreísmo, sí, y de otro lado a Aquiles Álvarez. No dentro del correísmo, pero al lado de ellos su campeón, su caballo de batalla. Ella podía tal vez apelar, hace falta investigación electoral para eso a lo mejor, pero ella podía apelar a distintos segmentos de votantes. Eso lo hacía muy competitiva. Aparte, sentada en el cargo, con las obras, el trabajo, pues ella podía crecer más de lo que ya tenía en aceptación. Ese espacio de competencia a lo mejor se lo lleva el gobierno porque es el que está más organizado, pero es muy temprano para definir. Échense el agua, Natalie Pernet, usted quizás. El ministro Luque desde hace un tiempo atrás se hablaba como un posible candidato a la prefectura. ¿Ve usted esa ficha de ADN? Seguramente ya las fichas de ADN tendrán que llegar, pero a mí me encanta, Andrea, que este segmento se llame el oráculo político. ¿Y sabes por qué me encanta? Porque no sé si estamos en la capacidad hoy de hablar de candidaturas políticas o de adivinar quiénes van a sobrevivir a la debacle institucional, empezando por el adelanto de las elecciones, y van a llegar a una papeleta en noviembre. Creo que lamentablemente hoy en Ecuador no estamos hablando de proyecto, sino probablemente sí de una profecía de oráculo. Me llama la atención, ya voy, Carlos, porque lo que viene a continuación nos va a dar paso a lo que vamos a debatir luego, a que no hablamos de proyectos, a que no hablamos de ciudades, sino tal vez de personajes o de fuerzas o de movimientos. Pero a la gente le importa lo que pasa en la ciudad, a la gente le importa y tiene sus necesidades. Y cuando fuimos a Quito, Guayaquil y otras ciudades, les preguntamos, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué tipo de alcalde es la que necesita su ciudad? Y esto encontramos. Quito y Guayaquil, las ciudades más pobladas del Ecuador, enfrentan hoy desafíos urbanos distintos que deberá atender el próximo alcalde. Pero ¿cuáles son las principales necesidades? En Quito, la expansión urbana y el crecimiento del parque automotor han puesto presión sobre la movilidad. Una ciudad que
facilita la movilidad de su población, hace una contribución enorme a la calidad de vida de los habitantes. En vez de emplear 4 horas diarias entre ir y volver del trabajo, emplean 20 minutos. Parroquias alejadas todavía tienen problemas de conexión con el centro de la ciudad. Calderón este rato tiene más de 500,000 de habitantes y no tiene un sistema de transporte. A esto se suma otro desafío, la gestión de residuos. El relleno sanitario El Inga, que recibe la basura de Quito, se acerca al límite de su capacidad y no hay un plan claro de qué hacer. También está pendiente la reactivación de zonas clave como el Centro Histórico y la Mariscal, golpeadas por la inseguridad y la salida de residentes. Pero hay que meterle esfuerzo de desarrollo. ¿Cómo se hace eso? Repoblando el Centro Histórico. Hoy en día tiene menos de 35,000 habitantes y hay que entonces poner estímulos para ello. Uno de los estímulos puede ser que, como se ha hecho en Bogotá, que varias universidades ocupen varios de los edificios que están hoy en día vacíos y sean facultades para la educación. En Guayaquil, el reto es reducir las brechas entre zonas exclusivas y barrios empobrecidos. Que lamentablemente el proyecto de ciudad no se ha construido desde la misma ciudad, sino desde periferias, en este caso económicas, como en San Borondón. En varios sectores periféricos el acceso al alcantarillado, electricidad y agua potable es nulo. Y en algunos barrios el agua todavía llega en tanqueros. Me parece que lo que está pendiente es fundamentalmente la formalización de las periferias, y esa formalización de las periferias, digamos, de todo lo que está alrededor de la ciudad, que no está legalizado, escriturado, catastrado, etcétera, y adicional a eso los servicios, porque a medida de que una ciudad tenga espacios con más servicios, con más escuelas, con más salud, etcétera, etcétera, se tiene, digamos, mayor bienestar. Además, persiste la congestión vehicular y un sistema de transporte ineficiente con poca cobertura. Es fundamental el fortalecimiento de los temas de transporte público, como la metrovía, y pensar ya en un sistema de transporte masivo como un metro. Yo creo que Guayaquil necesita y merece y tiene el músculo para poder construir un metro en la ciudad. Creo que es fundamental. Pero el problema no es aislado. Ciudades como Manta, Durán y Esmeraldas reflejan una tendencia: falta de acceso a servicios básicos y un crecimiento urbano desigual. El desafío es claro: recuperar el espacio urbano y con él la vida en comunidad. La pregunta es si los próximos alcaldes podrán liderar una transformación. Bueno, ahí está, no todo es político, ¿no? No todo es político. Hay cosas que le importan a la gente, que necesitan de quienes vayan a ocupar esos sitios de prefecturas, de alcaldías. Natalie, sobre Quito, ¿le llama la atención que falta algo, tal vez? Para mí falta algo que es indispensable, Andrea, y es la siniestralidad vial. En Quito, en el 2025, subió un 25% la tasa de muertes por personas que fallecen en accidentes de tránsito. Y aquí, todos los que hemos ido al aeropuerto o los que utilizamos la Simón Bolívar, todos los días nos arriesgamos a morir, y eso es una preocupación de todos. ¿Qué perfiles, Natalie? ¿Qué perfiles? A ver, abro la mesa ya. Perfil abramos el sonajero, el oráculo, y ¿qué ¿Sabes qué te puedo decir? Que no debería ser el perfil. Que la tercera vía sea un grupo de ciudadanos indignados que salgan, como se dice vulgarmente, a chimbar. Yo entiendo que debería, lo siento, pero las cosas como son. Debería haber una cabeza, una coalición, pero no podemos pues ir todos los indignados que no nos sentimos ni del un lado ni del otro a romper la papeleta. Así es, la tercera vía necesita causa clara. En Guayaquil, en otras partes del país, hasta en la propia ciudad de Quito, debería ser para mí, en parte, la autonomía. Pero sí cree usted en esa tercera vía. En noviembre del año pasado lo hablamos aquí cuando analizamos la derrota del gobierno de la consulta popular. Y hablamos de esa tercera vía. ¿Hoy se ve más clara o hoy no se ve de lo que parecía que sí era? Hoy no se ve nada y es el mismo problema que la anterior vez. No puede ser una buena tercera vía diciendo no soy ni lo uno ni lo otro. Tienes que tener banderas claras. Claramente. Me preocupa que esa periferia que mencionaba Osvaldo, esa élite se ha olvidado de lo que significa ser Guayaquil. Pero, a ver, nombres ahorita sería un error porque se trata de la causa. Ahora, yo creo que es importante reconocer algo, y ya va a estar con nosotros, ¿no? Henry Bucalón ha hablado de la importancia de armar una coalición cívica. Por ahí se empieza. Y debe ser una coalición cívica, tomando lo que decía Natalie, que vaya más allá simplemente de la reunión de cierta gente, que vaya por un proyecto. La reunión de indignados. Los gobiernos municipales son importantes en la vida de la gente. Es el gobierno más inmediato del ciudadano.
Y cuando dices tú los perfiles, es que yo quiero alcaldes que amen sus ciudades, que entiendan la importancia de la autonomía municipal, que entiendan la importancia de las responsabilidades que tienen los servicios y las atenciones sociales, que también estén dispuestos a sentarse a tender puentes, pero que también estén dispuestos a defender los intereses de las ciudades. ¿Y en esos números, Santiago, se ve esa tercera vía o estamos entre el gobierno, la oposición o el correísmo, lo decíamos antes, tratando de buscar un vehículo o sí hay esa tercera vía? ¿Se ve eso? Es muy variable dependiendo de la localidad. Nosotros hemos realizado bastante levantamiento de información preguntándoles a las personas qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y yo lo que puedo decir es que no existe un cantón igual que otro en términos del perfil de la persona que están buscando. Cada uno tiene sus particularidades. Se le pregunta, por ejemplo, si usted considera que el próximo alcalde debe ser hombre o mujer. La mayoría de las veces el pronunciamiento es indiferente que sea hombre o mujer. No existe una claridad. Claro. Hay más mujeres que prefieren que sea una mujer, más hombres que prefieren que sea un hombre. No existe cantón igual, pero hay algo. Sí. En seccionales no hay segunda vuelta. Y entonces han habido alcaldes que han ganado con 21, 22%. Eso le abre la oportunidad a cualquier candidatura. El otro elemento también que tiene que ver es con la experiencia o novedad, y eso también es algo que ha ido cambiando en algunos de los lugares. Antes se pedía un candidato nuevo que sea diferente a los tradicionales políticos, pero en algunas partes también ahora se pide a alguien que tenga experiencia en cargos públicos, y esto se debe a que de alguna manera también el nuevo ya está desgastado, y muchos otros. Pienso yo que una de las cosas que están atravesando en general en todos los lugares en donde nosotros hemos realizado investigación es la necesidad de un cambio. El cambio puede ser expresado de muchas maneras. ¿Pero qué significa el cambio? ¿Cambio del que está por otro? Preguntado textualmente así. ¿Usted cree que este cantón necesita continuidad con lo que está ocurriendo actualmente o necesita un cambio? Y la mayoría siempre se inclina hacia el cambio. Pero ese cambio también puede ser dejar de confrontar. Puede tener tender puentes. Trabajar en conjunto. Bueno, ya hemos lanzado nombres, ¿no? Yo dije Luque, dijeron Henry Cucalón, que ya lo vamos a entrevistar y le vamos a preguntar a ver si es solo de oráculo, el señor Yunda, que lo veo ya listo aquí para atendernos. Pero antes de que vayas para allá, y acotando lo que decías tú, Carlos, acerca de que es diferente la nacional de la seccional, otra cosa que en la seccional no hay es arrastre. Porque recordemos que en las nacionales muchísima gente llegó por el voto de arrastre del candidato a la presidencia. Y hoy, lamentablemente, yo no veo que haya cuadros fuertes en ADN. Lo que hay es un presidente de arrastre. Pero en las localidades, ¿cuadros? La mamá del presidente, Anabel. Y una alcaldía. Pero empezamos a sumar. Es una candidata. Uno, casi que es ninguno. Para mí es una buena candidata. Es una candidata que tiene una historia política, que tiene conciencia social. Me parece que además la gente puede ver en ella ese trabajo en conjunto. Los dejo para que piensen, reflexionen. Más nombres que ya vuelvo. Está Henry Cucalón con nosotros, nos acompaña aquí en De Lunes a Lunes. Señor Cucalón, gracias por acompañarnos. Un placer. Por favor, tome asiento, muy amable. ¿Usted es la tercera vía? ¿Usted puede ser la tercera vía? Podemos constituir una alternativa más que tercera vía, porque es una sola vía. La tercera vía que tanto hablan es para gobernar. Electoralmente es una sola posición. Y yo estoy dispuesto, lo he dicho públicamente, en ayudar, en sumar, en construir una plataforma, una propuesta, un proyecto que después aterriza en vehículos partidistas y obviamente en candidaturas. No es el yo por el yo. Eso no le interesa a la gente y peor en estos momentos. Pero el tiempo corre, señor Cucalón. El tiempo Entonces corre, uno tiene que tomar decisiones también rápidas. Y yo siempre las he tomado. Entonces usted se va a lanzar a la alcaldía de Guayaquil. Para mí sería un honor y una gran responsabilidad poder hacer los cambios en las ciudades de una alcaldía. Hoy Guayaquil sufre de centralismo, improvisación, inestabilidad y cálculos politiqueros. Creo que no es el momento todavía de definir candidaturas, pero sí con civismo, conversar, ampliar, pero que haya una plataforma. El tiempo le corre, la plataforma hasta que se decide. ¿No es mejor llevar la delantera y decir listo? ¿Tienes alguna duda de que yo soy un hombre decidido? No, usted me ha dicho que sí. 26 años en mi vida al servicio público. Entiendo que usted quiere ser alcalde o ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. La pregunta es, ¿cuándo lo va a decidir?
Primero el proyecto, la causa, el para qué. Y de ahí ver cuál es la mejor opción de esa alternativa. Que en el supuesto que no sea yo lo he dicho públicamente en las decenas de entrevistas que doy todas las semanas, que yo estoy dispuesto a ayudar, a sumar, a empujar. El gran problema es que todo el mundo está viendo solo de nombres. ¿Cuál es el vehículo? ¿Quién quiere el cargo y no quién puede liderar y hacerse cargo de los problemas de la ciudad? Señor Bucalón, ¿cuál sería ese vehículo, ese frente? ¿Con quiénes sí y con quiénes no? Primero hay una línea clara, por lo menos lo que está sucediendo en Guayaquil. Nosotros queremos honestidad y orden. Con esas dos características, poder trabajar para los menos favorecidos. ¿Con quiénes no se aliarían? Hay una línea roja, lo que es la corrupción. Pero si lo vemos como una plataforma cívica, donde ponemos las causas, los problemas de la gente que nos tienen indignados, porque veo que el apuro es de los partidos para que no se mueran, porque están apurados, porque el Consejo Nacional Electoral les acortó el periodo, en mi criterio, ilegalmente. No, pero los problemas están ahí. Y en el caso de Guayaquil, y yo que he hecho política nacional, tenemos un tema adicional. El alcalde está preso. Y quien está subrogando la municipalidad ni siquiera ganó como concejal. Entonces la gente no tiene por qué pagar los platos rotos de las jugarretas políticas que están haciendo. Hay un líder todavía en Guayaquil, el exalcalde Nebot. ¿Usted ha conversado con él? He conversado con él porque se necesita pragmatismo. Está de más decirte que trabajé 10 años de secretario general en su administración. ¿Y qué ha conversado con él que nos pueda contar aquí sobre la alcaldía? Temas netamente de la ciudad. ¿No políticos, no electorales? No políticos electorales. El 11 de abril él ha invitado, el alcalde Nebot, a Guayaquil a escucharlo, a hablar sobre un frente común para Guayaquil. ¿Usted va a estar ahí? Tengo entendido que es una conferencia. Y como muchas personas he sido invitado y voy a acudir. Como de hecho me reúno con muchas agrupaciones, no solamente políticas y partidos, que es lo que ha hecho ruido en las redes sociales. No, también sociales, barriales. ¿Sí sabes lo que ha pasado estas últimas semanas? En las múltiples conferencias, charlas, conversatorios, voy a los barrios y me preguntan cuál es el problema con el aeropuerto, cuál es el problema con la autonomía, hasta qué punto los municipios pueden colaborar o estar subordinados en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque yo sí siento a la ciudad, yo trabajé en el municipio y tengo experiencia, pero con un acápite distinto. También tengo una visión de país, porque fui 8 años legislador, defensor de la autonomía. Hoy entonces está con un rancio centralismo. Lo escucho, entonces tiene toda la experiencia que no lo deja todavía tomar el vehículo y decir, listo, nos vamos. Es que es al revés, es que ese es el gran problema. Y aquí no estamos solamente para primicias, sino para luchar por causas. ¿Cuál es el mejor vehículo? Pero como periodista me toca buscarle un titular. Pero es que obvio, pero yo ya lo he dicho públicamente. Sería un honor para mí, pero yo no quiero imponer absolutamente nada. Yo quiero sumar a una causa que para mí es lo más importante. Para servir a Guayaquil no hace falta tener cargos, para servir al país también. Y para mí ese siempre ha sido una prioridad. Lo mío ha sido un tema de convicción. Usted ha tenido fuertes pronunciamientos públicos frente al gobierno nacional. ¿Esto lo pone en una situación quizás difícil para una candidatura o quizás en una situación difícil para abrir una puerta de conversación con el gobierno? Las dinámicas de las elecciones seccionales son absolutamente distintas a las nacionales. Es el tacto, es el día a día, es el agua potable, es la calle, es el parque, es el tema medioambiental, es el tema de la movilidad. Poco distinto a la política nacional, donde sí, no es que soy un duro crítico de este tema de tratar de demoler la institucionalidad por parte del gobierno, así como lo he apoyado en muchas medidas, como la eliminación del subsidio del diésel, que ha sido una propuesta mía y que le hizo mi candidatura presidencial. ¿Crítico específicamente en qué? ¿De la ciudad, por ejemplo? En el tema de la ciudad estoy separando, pero en la ciudad es otra cosa. En la ciudad yo estoy a favor de algo. Estoy a favor del restablecimiento del concepto de la honestidad y del orden. Eso para mí es primordial, porque lo que se está viviendo ahorita es un caos. Y el pueblo no tiene por qué pagar los platos rotos de eso. Eso es injusto. Y en la política nacional ese es otro el tema. Y seguiré haciendo las críticas necesarias. Pero también tengo claro algo. La gente, el ciudadano de a pie, quiere que el presidente, el gobierno y el alcalde trabajen juntos. El Estado es uno solo en distintos niveles de gobierno. Yo no tengo ningún problema en coordinar, en que exista una coordinación en materia de seguridad. Lo que no creo es en la subordinación. El pueblo quiere
un mandatario local que trabaje con el gobierno, no que esté sometido al gobierno. Parece, pero no es lo mismo. ¿Tiene una fecha límite? No tiene. La fecha límite son las causas. ¿Y qué pasa si mañana también alargan el tema la Corte Constitucional con lo del CNE? Claro, pero uno se pone una fecha límite y dice hasta acá, ¿no? Ese es el gran problema que estamos viviendo. El gran perjudicado de toda esta cantaleta de las fechas ni siquiera es que es el gobierno o los partidos, son los ciudadanos que ven sacrificados el debate. Entonces ahorita todo el mundo lo tienen de corre-corre, entre los que se van, de los que vienen, las boletas de captura, los allanamientos, los indecisos. Yo no soy indeciso, yo quiero trabajar por mi ciudad y por mi país, y lo he demostrado. A mí no se me ha ocurrido, un día me levanto, entonces quiero ver qué hago por mi país, yo ya lo he demostrado. He cometido errores y también he tenido aciertos. Henry Cucalón nos acompañó aquí en De Lunes a Lunes. Henry, muy amable, gracias por estar. Gracias, espero encantado. que me dé la primicia en algún momento entonces. Pero por supuesto, encantado. Gracias. Ya viene Jorge Yunda, que también nos acompaña acá. César, cuénteme algo de esta entrevista. Yo creo nos que deja con la pica, ¿no? A ver, sí, yo creo que es importante decir, como Henry, ojalá escuchemos a esos otros candidatos, que la autonomía se traduce en el aeropuerto de la gente, la autonomía se traduce en el tema medioambiental, que se lo quitaron a la alcaldía, la autonomía se traduce en la coordinación de la seguridad, la autonomía se traduce en obras, es tiempo de causas, pero para que haya causas que se puedan ejecutar después de ganar las elecciones, tiene que haber coexistencia, y eso lo decía Carlos. Si seguimos con la pelea entre presidencia y alcalde, si seguimos en ese sistema, no vamos a poder progresar, y quizás es el cambio que la gente quiere, que en estas seccionales se diga tregua, ya basta, porque están bateando afuera todos los candidatos. Jorge Yunda nos acompaña, vamos a hablar ahora de Quito, si les parece. Gracias, señor Yunda, por acompañarnos, bienvenido. Cuando el río suena, dicen que piedras trae. Usted está para candidatura a la alcaldía de Quito, ¿es un nombre que suena? ¿Lo tiene usted en su cabeza y en su deseo? Andrea, buenas noches, un gusto poder conversar un poquito sobre mi ciudad. Sí, ha venido sonando el río durante los últimos días, he conversado, hemos contactado con gente que representa a los mercados, a los barrios, a las ligas barriales, inclusive a los colectivos de gente que nos dicen recogedores de perros, que luchamos por los derechos de los animalitos. Y después de pensar y después de que la política es dura en el mundo, pero más en nuestro medio, yo he tomado la decisión de ser candidato a la alcaldía de Quito. Ok, primera noticia entonces, va a ser candidato a la alcaldía de Quito. ¿Con qué vehículo, señor Yunda? ¿Con quién va a ir? He adelantado con una agrupación política en donde yo quiero unir a la gente no solamente de izquierda y de derecha, sino ser un equilibrio político. La polarización, Andrea, creo que nos ha hecho muchísimo daño, entonces estamos convocando a una línea política de unidad, especialmente para luchar en Quito. Usted vive en Colombia. Y yo vivo en Quito. Entre Colombia y Ecuador, aquí estoy más tiempo ya. Sí, pero es lamentable lo que hoy tiene Quito. Un atraso de años en inseguridad. Una ciudad donde estamos con los desaparecidos, con el secuestro, las balaceras, estamos con asaltos, estamos con un tema de incertidumbre, de zozobra. Quito no era así. Claro, pero Quito es una ciudad franciscana. Pero para llegar a la alcaldía, usted lo sabe, porque usted ya fue alcalde también, fue destituido, pero fue alcalde. Se necesita un vehículo. Yo le pregunto directamente, ¿el vehículo puede ser la candidatura por parte del gobierno? ¿Usted es el candidato? No he hablado. ¿Usted es el candidato del gobierno? Ahí aprovecho este programa, no he hablado con el gobierno, ni me han propuesto, ni les he propuesto, entiendo que tendrán sus propios candidatos. No fui destituido para la corrección, fui removido por 13 concejales, que 13 concejales dijeron que no he dado una sesión en forma presencial y por ese motivo me removieron del cargo, ¿no? Que es una cosa curiosa que inclusive ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vuelvo al tema. ¿Ha hablado usted con el presidente Noboa? Me dice que no para ser candidato. No. ¿Tiene conversaciones con el gobierno? No he hablado con el gobierno. Me han pedido que entreviste al señor presidente. Lo he hecho con altura. Yo no soy periodista como usted, que tiene esta habilidad de entrevistar en temas políticos. Yo más bien me dedico a la comunicación, al entretenimiento.
Lo he entrevistado, lo he hecho con altura, con respeto, yo no golpeo la mesa, yo dejo hablar al entrevistado, pues, pero no tengo ninguna conversación con el gobierno en temas políticos. ¿Por qué los quiteños deberían darle una segunda oportunidad? Porque quedó trunco todo un proyecto político que votaron los quiteños, porque enfrenté una pandemia en donde en Guayaquil llegó a existir 700 muertos diarios. El día que yo me asusté como alcalde, hubo 5 muertos en Quito, porque había 1, 2, otro día no había, y el día máximo del pico, 5 muertos. En Guayaquil hubo más de 135,000 pérdidas de vidas humanas, y en Quito, Andrea, tuvimos 3.800 vidas que lamentar. El manejo de la pandemia, el liderazgo que tuvimos en una emergencia sanitaria. Hoy vivimos una pandemia de inseguridad y no hay liderazgo, Andrea. Eso es lo que me apena y por eso he tomado la decisión. Si no está hablando con el gobierno, ¿con quiénes sí ha conversado? ¿Con quiénes sí se ha sentado? He conversado especialmente con la población civil, ¿no? Pero para el vehículo democrático, con una agrupación que está, diríamos, identificado en el centro, en donde queremos unificar, repito, la inseguridad afecta al de la González Suárez como al de Caupicho, al de la derecha, al de la izquierda, entonces queremos hacer una vía. ¿Usted cree que en esa tercera vía de la que hablábamos con el señor Cucalón? No, yo creo que debemos unirnos. Yo creo que esta polarización sí nos ha dejado en medio a la ciudad y al país. Yo creo que es hora de unirnos y convocar inclusive a los que les caiga bien y no les caiga bien para una posibilidad de recuperar Quito, especialmente la paz, porque aquí se ha hablado y de muchas cosas, del tráfico, de los vehículos, se ha hablado de la basura, del espacio público, pero si no recuperamos una ciudad de paz, de tranquilidad, con un liderazgo, me parece que todo lo demás está por demás. ¿Qué diferencia hay entre el Yunda del 2019 y el de hoy? La experiencia, yo creo que también los errores que se ha cometido para rectificarlos, para poder unificar especialmente al pueblo. Yo tengo una identidad auténtica. Yo no voy al mercado en campaña, yo soy del mercado. Yo no voy al barrio en campaña, soy del barrio. Se me nota hasta en el físico. Usted fue asambleísta por la RC. Sí, me invitaron a ser asambleísta. ¿No siguió por esa línea? Usted recordará, Andrea... ¿No le llama la atención volver por ahí? Usted recordará que me invitaron a ser asambleísta y ahí se divorciaron entre el presidente Moreno y el expresidente Correa. Y yo debo ser el único asambleísta en la historia de este país que renuncié a mi cargo, porque no quise recibir ni órdenes del uno ni del otro. Entonces renuncié a mi cargo, asumió esa curul, la alterna, y yo me separé agradeciendo que me hayan tomado en cuenta, porque yo a donde voy y me toman en cuenta salgo agradeciendo. Yo no soy del que lanza piedras a quien te dio una oportunidad. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en Quito? La seguridad, la seguridad, con un liderazgo. Quito tiene más o menos 1.500 millones de dólares de presupuesto. Pagamos una tasa de seguridad, pero ¿saben qué se gasta ese dinero? Se gasta, vea, en 127 directores de agenda de productividad, de cambio climático, en jefes de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo ha visto usted la alcaldía del señor Muñoz? Me parece un desastre porque los niveles, Quito es con la tasa de accidentabilidad más alta del Ecuador, Quito es con la tasa de suicidios más alta del Ecuador, Quito es con la tasa de desempleo más alta del Ecuador. Quito es ya de desapariciones, de secuestros, de balaceras, de sicariatos, de asaltos. O sea, Quito es una ciudad invivible. Yo soy padre de familia. Cada que mi hija sale a algún lado, a la universidad, mándame la ubicación en tiempo real, mándame las fotos, porque estamos en una incertidumbre y una zozobra y Quito no era así. Señor candidato a la alcaldía de Quito, Jorge Yunda, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Andrea. Muy amable, gracias. Le agradezco Muchas su tiempo, muy gentil. Muchas gracias. Señores, tenemos la oficialización de una candidatura, lo mencionábamos al inicio. Natalie, le preguntaba yo de qué se parece o en qué ya no se parece el que estuvo en el 2019 en la alcaldía al que dice que hoy quiere volver a la alcaldía. Andrea, yo aquí veo que pasa algo que está pasando en todo el país y es que hay candidatos reconocidos sin partido y partidos conocidos sin candidato. El doctor Yunda no nos dijo cuál es el partido, nos dijo que sería uno de centro. Yo ahorita no veo en Quito cuál es un partido de centro o un movimiento que pueda acoger, quizás el de Wilson Imparables. Pero el perfil para estas elecciones es de personas que tengan un alto reconocimiento, que es un factor importantísimo por el adelanto de las fechas y por lo corto del tiempo de las elecciones. O sea, no hay tiempo para el outsider. Por eso yo decía, o sea, no pueden ser la tercera vía todos los indignados del país. Tiene que ser alguien que ya tenga algo de trayectoria,
y que lidere coaliciones. Yo creo que estas seccionales son el momento de las coaliciones. Caso contrario, nos vamos a la polarización. Pero también se parte con un concepto de que como base de esa alcaldía es la seguridad. La seguridad no es competencia municipal. De las alcaldías. Es concurrente. Es concurrente. Entonces hay que también dejar claro esto, porque se utiliza el concepto de seguridad para campaña, pero luego cuando hay que asumir responsabilidades no se asumen porque te dicen, no, eso es del gobierno central. Santiago, vamos cerrando. Me llama la atención que también estamos ante unas elecciones inéditas. Usted lo decía. ¿Por qué no se parecen en nada a lo que hemos vivido? Porque nunca ha habido una situación como la que estamos viviendo en este momento, que es el adelantar la fecha de las elecciones. Han habido elecciones anticipadas, que no es lo mismo, primero. Y en segundo lugar, no hemos tenido unas elecciones en las que no tenemos la certeza de cuáles son las organizaciones políticas que van a poder participar en las elecciones. Ya ha sido proscrita una de las organizaciones políticas, la Revolución Ciudadana, que además tiene las alcaldías y las prefecturas de las dos principales provincias y cantones del país. Entonces no sabemos si el actual alcalde de Quito va a poder participar en una contienda para la reelección. O si quedará por fuera. Y creo que ya está claro que tampoco el alcalde de Guayaquil va a poder participar. Entonces, como no sabemos, no podemos anticipar nada. Quiero cerrar quizás con esto. Rápidamente cada uno antes de cerrar. ¿Habrá competencia? Sí, creo que va a haber una gran competencia debido a que exactamente... O sea, el que dice que el gobierno quiere ir solo, no es verdad, habrá competencia. Sí, se van a presentar porque las elecciones no se tratan solamente de que se presenten unos determinados candidatos diciendo que son los mejores, sino que en el fondo una elección se trata de la gente, lo que la gente decide que quiere que pase. Va a haber competencia, Andrea, hay partidos políticos que están habilitados. En la pasada consulta popular ya puestos muy importantes para la ciudad. ¿Habrá competencia? Muy poca competencia para mí a este punto de la elección. Sin coaliciones no hay competencia. Y ese es el problema, o sea, hay que exigir, les puede parecer muy suave a algunos, primero una tregua. Pero si el poder político no quiere dar tregua y no le permite a la gente participar, ahora que se adelantan elecciones, que la derecha no se puede organizar, que la izquierda está buscando, el correísmo es el más fuerte, un partido y que eso les puede hacer daño por tema de identificación, hay que decir, bueno, como sociedad unámonos por la autonomía, por los alcaldes y castiguemos con el voto al que preside. Solo te cierro con esto, André, no puede ser un voto de rechazo. Santiago Pérez, director de Clima Social, aquí en nuestra mesa. Mil gracias, Santiago, por haber estado. Gracias. Vamos a una pausa y seguimos hablando de elecciones. Esta vez las del Perú, abril 12, eligen presidente, 34 candidatos. Keiko Fujimori arriba y el resto, todos entre 8 o 6 en el margen de error. Ya vamos a hablar de eso cuando volvamos. Quédese con nosotros. Aquí nos gustan las elecciones en De Lunes a Lunes. Pasamos de las seccionales de Ecuador a las de Perú, las elecciones presidenciales en Perú. 34 candidatos, si no he sumado mal. ¿Me faltan más? 35. 35. Me queda uno más por fuera. 35 candidatos. Keiko Fujimori arriba. Si quieren, revisamos antes de entrar a la mesa como para poner en contexto a nuestros televidentes de qué estamos hablando. Hay unas encuestas muy interesantes donde, por ejemplo, tenemos ahí a Keiko Fujimori, Datum 14.5%, Ipsos 15%, CPI 11.8%. Recordemos incluso que desde hoy ya no se pueden publicar encuestas en el Perú. Carlos Álvarez, este es un personaje interesante, no es político, es un humorista, un periodista, también lo llaman, periodista humorista. Datum 10.9%, Ipsos 8.0%, CPI 8.5%. Así tenemos a otro que también va ahí como en ese margen de error, está Rafael López, Datum 9.9%, Ipsos 7%, CPI 9.2% y Jorge Nieto. Como ustedes se dan cuenta, esto está entre el 8 y el 9 en el margen de error, pero ¿quién despega? Eso es todos los días, uno arriba, otro abajo y así sucesivamente. Está con nosotros Hernán Reyes, que él es catedrático universitario que nos acompaña para ponernos en contexto qué es lo que puede pasar en el Perú y también cómo afecta eso al Ecuador. Hernán, 35 candidatos, ¿puede haber una oferta seria ahí? Bienvenido.
Gracias, Andrea. Buenas noches. Muy difícilmente, me parece que ya me imagino cómo será la papeleta electoral en el Perú, cómo serán los debates en el Perú. Acá con 16 candidatos, los debates finalmente no surtieron efecto. En el Perú me imagino que tampoco. Y para poner simplemente un marco contextual, me parece que se trata de una de las democracias, se le ha llamado antidemocracia, que están funcionando peor en América Latina, más mal en América Latina. Y en ese sentido, me parece que va a haber muy poca competencia, que creo que se van a repetir ciertos patrones que venimos viendo los últimos años. Es una lista enorme, hay que aprenderse de memoria la cantidad de presidentes que ha tenido el Perú los últimos 10 años. 10 años, 10 presidentes, ¿no? 10 años, 10 presidentes y los últimos meses, 4 o 5 meses, 3 presidentes. Porque finalmente, desde que fue cesada por vacancia la presidenta Dina Boluarte, fue sustituida por José Gemí. Él fue a su vez sustituido por incapacidad moral o alguna cosa por el estilo. Balcázar. Y Balcázar es el que lo reemplaza, solamente en los últimos meses. Pero llegamos a elecciones. ¿Y esto es bueno, Carlos de Tomaso? Bueno, 10 años, 10 presidentes y ellos nos llaman a ver cómo estamos nosotros, ¿no? Eso es lo increíble. Keiko Fujimori está ganando esta primera vuelta con un muy importante voto interior, perdiendo en Lima porque Carlos Álvarez está teniendo mejores votos en Lima. Pero yo quiero decirles que de acuerdo a las últimas encuestas, el segundo puesto está muy disputado. Hay un empate técnico, ahí también entró Belmont a la pelea, está López Aliaga, está Álvarez y me parece que vamos a estar muy expectantes de lo que pueda pasar. Carlos, César, perdón. A ver, yo creo que hay que entender que el Perú, y es lo que se ha repetido muchas veces, pero vale recalcarlo, ¿no? El Perú tiene cierto nivel de seguridad jurídica. El Perú tiene cierto nivel de apego a su constitución. El Perú tiene un manejo del Banco Central independiente que, a pesar de, como le dicen muchos académicos, que el vaciamiento democrático, que la lectura congresil, que la polarización plural, a pesar de esto que están viviendo y presidentes que van y vienen, pues la economía se mueve. Pero también hay que recordar que la economía y el desarrollo se mueve en una parte de Lima, quizá en Arequipa y un par de lugares más, pero luego tienes un Perú rural que sufre bastante. O sea que del Perú hay que aprender algunas lecciones positivas y algunas lecciones negativas también. Ahora, lo interesante ahí es que hoy por hoy dicen que la pelea, según lo que hemos podido leer en los periódicos del Perú, es que ya no es por los indecisos, sino entre los mismos candidatos que se quitan esos votos. Ya los indecisos ya saben por quién, pero hay tantos que es más bien a quién rasco el voto del otro. Y para eso, pues hemos preparado la siguiente animación para entender qué pasa en el Perú, cómo está el Perú y también un tema que nos afecta a la frontera con el Ecuador. Perú vive una inestabilidad política crónica. En los últimos 10 años ha tenido 8 presidentes, el más reciente destituido en medio de un escándalo de corrupción. Pero a pesar de eso, su economía es estable. ¿Cómo lo hacen? 4 elementos que ayudan a que la economía peruana fluya. El primero, Banco Central de Reserva Independiente. El segundo es una política fiscal. Ha llegado a que el Perú hoy tenga una relación de deuda de la más baja, si no la más baja de toda Latinoamérica. Tercero, una apertura comercial amplia. Perú prácticamente no cobra aranceles. Y el cuarto elemento es la regulación con organismos independientes. Pero esa estabilidad económica convive con una política cada vez más fragmentada, en la que este 12 de abril, 35 candidatos buscan llegar a la presidencia. Según las últimas encuestas, los 3 que lideran las preferencias son Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez. Keiko Fujimori es hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien en su lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso implementó una estrategia contrainsurgente que incluyó violaciones a los derechos humanos, resultando en una condena a 25 años de prisión. Rafael López Aliaga, conocido como el Bolsonaro peruano, es un empresario y exalcalde de Lima de estilo confrontativo y estridente, que además enfrenta investigaciones por presunta corrupción. Y Carlos Álvarez es un comediante convertido en político, que ha crecido con su discurso de mano dura contra la delincuencia. ¿Pero qué defiende cada uno? El caso de Keiko Fujimori fundamentalmente en 2 aspectos. Lo que hizo su padre en retomar esas reformas, poner un poquito más de orden en la parte fiscal, fuerza que tenía su gobierno para poner orden en el país. ¿Y en el caso de Rafael López Aliaga? Se centraba sobre todo en políticas más de carácter de intervención en el mercado financiero, poner topes a las tasas de interés, romper contratos que le eran desfavorables al país. ¿Y si hablamos de Carlos Álvarez? Él se ha centrado más en los temas
tema de seguridad, orden. Sus mensajes en el orden estaban mucho más el hecho de que el Perú se salga de la Comisión de Derechos Humanos para que se pueda decretar la pena de muerte en el país. Y en relación a nuestra frontera, ¿qué es lo que dicen? Los temas de seguridad en el Perú fundamentalmente se han concentrado en el tema de la minería ilegal. No es parte del debate central hoy en Perú. Y aunque los temas fronterizos no sean una prioridad para los candidatos, sin duda los resultados de las elecciones generarán un coletazo para Ecuador. Perú tiene una influencia también en este tráfico de cocaína hacia territorio ecuatoriano. Existen un sinnúmero de otras actividades que también forman parte de la economía ilegal del crimen organizado. Tráfico de armas, minería ilegal, trata de personas, contrabando de armas, munición, explosivos o de diferentes productos. ¿El próximo gobierno tendrá la fuerza suficiente para enfrentar al crimen organizado o la inestabilidad seguirá siendo el mejor aliado de las mafias? Carlos Cornejo, periodista, articulista peruano, nos acompaña. Carlos, un placer tenerte en el programa. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan gobernable puede ser el Perú después de estas elecciones? ¿Podrían ser de algunos años en calma? Bienvenido. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Esa es la pregunta que nos hacemos todos, luego que desde el 2016 sale como presidente elegido Pedro Pablo Kuczynski y la perdedora Keiko Fujimori, teniendo 73 representantes en el Congreso de la República, en vez de decirle, aquí están mis congresistas, nuestro ideario es muy parecido, reciba usted mi apoyo, señor presidente, gobernemos juntos, lo que hace es no reconocer el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski y comenzamos en una vorágine y en una crisis que es la que ustedes han comentado con tanta precisión hace un momento. La situación que enfrenta hoy día el Perú, la de estos 35 candidatos presidenciales, no forma parte de una arquitectura jurídica o una arquitectura electoral pensada para darle viabilidad al Perú, sino todo lo contrario. Es una arquitectura jurídica para entramparlo. El Congreso de la República del Perú y las fuerzas políticas que han operado los últimos 5 años han cooptado el Congreso de la República en lo que la mayoría de los demócratas llamamos un pacto mafioso, que ha permitido que 3 o 4 fuerzas políticas que han cogobernado con el Ejecutivo al punto de romper los equilibrios de poder, al punto que han roto la cultura política del Perú, que es la de un país presidencialista o semipresidencialista, donde el presidente de la República era la figura que ejercía el poder político, han roto ese equilibrio y es el poder el que concentra el poder. Claro. Tan es así que la elección, y termino con esta idea, Andrea, tan es así que la elección del 12 de abril no es tan importante quién sea presidente de la República, sino es casi más importante quiénes sean los 20 senadores que tengan mayoría en el Senado. Nos jugamos eso el 12 de abril, porque la ruptura de este pacto mafioso, de esta arquitectura constitucional, ha sido de tal magnitud que la viabilidad del Perú hoy está en juego en función casi a la elección legislativa más que a la elección presidencial. Carlos, ¿puede ser, uno dice que la tercera es la vencida, ¿puede ser la cuarta la vencida de Keiko Fujimori? Mira, nosotros entre bromas usamos la expresión que Keiko no le gana ni a un panetón. No sé si ustedes conocen la expresión, el panetón es un bizcocho que nosotros comemos en Navidad. Sí, aquí también hay. De acuerdo. Porque mira, en el 2021, según las encuestas, Fujimori le ganaba a todos menos al candidato Pedro Castillo, que era el candidato de la izquierda radical. Bueno, hasta Pedro Castillo le ganó a Keiko Fujimori. Es muy difícil que Keiko Fujimori gane las elecciones en el Perú porque el partido más importante del Perú es el antifujimorismo, que bordea entre el 80 y el 90% del país. Salvo que se trate de un radical de izquierda que no va a llegar probablemente a esa segunda vuelta, es muy difícil que Keiko Fujimori gane las elecciones. Ahora, atención con Carlos Álvarez, que ustedes lo han mostrado en las encuestas como el segundo que crece en las tendencias electorales.
Se trata ni siquiera de un Zelensky, ni siquiera es un cómico o un payaso bien dotado y con bases en todo el país. Todo indica que es el cómico que la derecha y los grupos empresariales han colocado para ponerle a Keiko Fujimori alguien a quien pueda vencer. Y aquí claro. no es mi estilo, Andrea, pero no hay que olvidar que Carlos Álvarez es una persona a quien Vladimiro Montesinos chantajeó con un video donde había sido grabado en una situación sexual muy comprometedora y que lo chantajeó durante años para que se pasara al régimen de Alberto Fujimori usando su humor para atacar a la oposición política. Si Carlos Álvarez llega al poder, va a haber alguien con un video comprometedor de la vida sexual de esa persona que no... A mí no me interesa la vida sexual de las personas, pero sí me interesa que el presidente de la República del Perú esté libre de ser chantajeado con un video que puede ser usado para una cosa monstruosa, Andrea. No nos dan muchas luces, una luz que nos ilumine el Perú, Carlos, pero en todo caso es muy interesante escucharte. Para hablar un poquito, me queda muy poco tiempo, pero de política internacional quizás, el Perú está en estos momentos buscando, por ejemplo, ser ese aliado que le falta a Estados Unidos en la región. ¿Eso le interesa a alguno de los candidatos entrar a este escudo, a este club selecto de los otros países donde Perú todavía no ha sido invitado? Mira, si el debate de 16 candidatos en Ecuador ha sido o sería, en el análisis que ustedes hacen, muy pobre, el nuestro con 35 ha sido absolutamente deprimente. Tan es así que escucharlos hablar de política internacional ha sido un conjunto vacío. Es decir, no había nada. Nadie apeló a la situación de Irán y lo que puede significar el precio del petróleo y el impacto que va a tener eso en la vida de América Latina y del Perú, por ejemplo. O el puerto de Chancay, un puerto enorme que ha hecho China en el sur del Perú, y la presencia de Estados Unidos en el puerto del Callao y geopolíticamente lo que eso va a significar en términos de la disputa de estos dos grandes. ¿Tú crees que esa discusión siquiera ha aparecido en los debates para la elección de presidente de la República? La respuesta es no. La respuesta es no. Gracias a Carlos Cornejo, periodista articulista peruano. Quedas invitado a otro próximo programa después de las elecciones, por favor. Gracias. Y un punto ahí, un punto importantísimo. En estas elecciones se marca la bicameralidad. Por eso decía muy importante lo del Senado. Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, parece que va a tener pues mayor cantidad de votos. Eso uno. Dos, debate desastre. Tal es así que hasta un candidato llegó tarde, llegó casi después de un segmento. Que por el tráfico, decía, y ¿no? yo creo que uno de los grandes problemas de Perú está en esa figura de la vacancia por incapacidad moral, que esa es la que deberían modificar para dar más estabilidad democrática. Claro, pero el riesgo entonces, según escuchándolo a Carlos, Hernán, es altísimo de seguir repitiendo la historia. Por supuesto, yo creo que Perú está en un callejón sin salida. Me parece que si juntamos lo que es esa arquitectura jurídica que permite que haya un gobierno dividido, el Ejecutivo esté secuestrado, por ejemplo, por el Congreso, y ahora va a tener que lidiar no solamente con un actor legislativo, sino con dos al haber bicameralidad. Yo creo que esto implica que sea cual sea el candidato ganador, no va a cambiar mucho en realidad. La palabra clave en la política peruana es corrupción. Y en ese sentido puede ser que el crecimiento económico, puede ser que la llamada seguridad jurídica implique indicadores macroeconómicos importantes para el Perú, la llamada estabilidad. Pero en la práctica yo creo que esta estabilidad se asienta, se basa en una desigualdad congénita que tiene el Perú. El Perú tiene clivajes de todo tipo. Lima, que aglutina a la tercera parte de electores, es un mundo aparte, es un país aparte, es el otro Perú en relación con el resto de regiones. Puno, Ayacucho, Apurímac y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que sea Álvarez, sea López Aliaga o sea Fujimori, yo creo que en la práctica el gobierno de derecha, va a ser un gobierno de derecha, va a treparse sobre la ola de una creciente tendencia a la derechización de la población peruana. Ahora, interesante, César, los temas, ya voy contigo, Natalie, que se están tratando, y lo decía Carlos perfectamente, cuando hablamos de política internacional, poco, y de seguridad, tampoco.
Y hay unos datos, por ejemplo, de Inside Crime, de cómo las bandas ecuatorianas, como los choneros y los tiguerones, están haciendo presencia en el Perú, en Lima específicamente, y las propuestas de seguridad son casi nulas. Bueno, algo dicen igual, ¿no? El señor Álvarez, creo que lo mencionábamos antes en una conversación, estaba prometiendo la pena de muerte, ¿no? Y la vieja veamos los números que presentaba en un informe hace poco, ¿no? 2023, 2024, 2025. Perú pasa de 9,3, 10,1 a 10,7 en la tasa de homicidios intencionados. Un aumento del 8% y luego del 6%. Y este último aumento es el quinto más alto de los países medidos en la región. O sea, no es que es un escenario catastrófico como el ecuatoriano, pero sí es de preocupación. Y de hecho, no necesitas un escenario catastrófico para que la población se vaya volviendo más radical en un tema de seguridad. Miren a Chile. No es que ha habido un estallido de la delincuencia, pero una desmejoría, algo notoria, puede afectar la percepción de los electores y la actitud de la gente. Escuchémosle si les parece, porque hemos hablado de Keiko Fujimori, de Rafael López Aliaga, de Carlos Álvarez, y tenemos algunas cosas que han dicho en temas de justicia y de seguridad. Para luchar contra la delincuencia, si es que tenemos que retirarnos de la Corte, pues lo haremos. Pero no por el tema de la pena de muerte, porque para derrotar al terrorismo en los años 90 no se necesitó la pena de muerte. Sí lo haremos para volver a utilizar jueces sin rostros. Hay que reducir este Estado. El Estado ha sido tomado por malos políticos. Políticos corruptos durante más de 10, 15, 20 años, que ven al Estado como un botín. Entonces no hay plata para todo lo que están hablando los señores candidatos, con todo respeto. El Estado tiene que reducirse a 6 ministerios máximo y eliminar toda la grasa que es habitual robarle al Estado con diferentes maneras. Vamos a priorizar ese ahorro de 80.000 millones de soles por año a la inteligencia policial. Vamos a enfrentar a las mafias, al crimen organizado, a la corrupción que los protege, sin miedo, sin medias tintas, sin pacto bajo la mesa. El que la hace, la paga. Pena de muerte para los sicarios en flagrancia. No merece la vida, ¿quién la quita? Cuando hablamos de gobernabilidad, no exactamente pensamos en el Perú. Le preguntábamos a nuestro colega si estas elecciones podrían abrir esa gobernabilidad. Él lo pone muy en entredicho de que realmente pueda suceder. En todo caso, Hernán, ¿qué papel está jugando entre esa inestabilidad política de todos estos años? La visión, por ejemplo, de Donald Trump de la región en el continente. ¿Qué papel tiene Perú? Creo que es un papel importantísimo. La estrategia de seguridad hemisférica o de seguridad nacional, digamos, para Estados Unidos es una estrategia de seguridad hemisférica. Y Perú, por su puerto, por ejemplo, Callao, yo creo que implica un punto neurálgico para poder expandir el control de Estados Unidos sobre esa zona y cortar de alguna manera el camino de la seda a China. Entonces, a mí me parece que le convendría, y de hecho le va a convenir a Donald Trump o al gobierno norteamericano, que gane cualquiera de los 3 candidatos que están punteando. No lo hemos visto meter mucha mano todavía ahí, ¿no? No, pero no sería raro que lo haga o lo esté haciendo subrepticiamente a través de la embajada norteamericana. No que sepamos, Andrea, porque también esta derechización del Perú no es algo menor, y el hecho de que vayamos a unas elecciones en donde básicamente la bucalización de la política criminal es lo que más vende. Ahorita escuchábamos a los candidatos, todos hablan de lugares comunes. Yo me quiero quedar con el impacto para nosotros como Ecuador. ¿Por qué? Porque la frontera sur es una frontera por la cual entra una cantidad de contrabando agrícola que rompe las cadenas productivas más pobres de nuestro país, principalmente de la Sierra Centro con la cebolla y la papa. Y olvidada. Totalmente. Absolutamente olvidada. Y 2, también por ese lado sale la trata de personas hacia las redes de narcotráfico, de tráfico sexual y otros tipos de delitos. Entonces, ojalá podamos tener un homólogo con el cual se pueda hablar de seguridad fronteriza y, ¿por qué no?, incluso emular temas portuarios como los que hoy tienen en Chancay o en Callao. Una desmejora o deterioro en la seguridad del Perú significaría también
como evidencia un debilitamiento del Estado peruano. Y como el crimen organizado que combatimos es transnacional, nos va a traer problemas también. Sí, pudiera haber un escenario donde el Ecuador mejora mucho, el Perú va en la otra dirección y de repente el Perú se vuelve atractivo y la violencia o algunos de los factores detrás de la violencia se van para allá. Que obviamente nadie desea eso, nadie desea los problemas para ningún país de América. Pero lamentablemente no es que hay muchos escenarios bonitos. Y el otro es simplemente, en Perú la cosa se complica y en el Ecuador pues tenemos el problema ya de la frontera sur y de la frontera norte. Y también dentro de las cosas que nos jugamos está también la interconexión eléctrica con Perú. Es importantísimo tener esa amistad, ya que la del norte no la tenemos, se está construyendo esa interconexión. Entonces hay muchos temas en los que Ecuador se juega en esta elección de Perú. Y que es un tercer elemento. Ojalá no existan brotes nacionalistas en el candidato que gane, porque en realidad la frontera ecuatoriano-peruana tiene una historia detrás. Y lo que ha hecho, o lo que vemos ahora que está pasando entre Ecuador y Colombia, la frontera se vuelve una línea imaginaria que finalmente ayuda a constituir identidades dentro de Ecuador y dentro de Colombia para cada uno de los presidentes, para cada uno de los gobiernos. Ojalá no suceda eso con Perú, pero yo me temo que sí, porque lo hemos escuchado a los candidatos. No es sino la clásica receta neoliberal, achicar el tamaño del Estado y respetar derechos humanos y finalmente poner mano dura contra la delincuencia. Yo creo que eso, llevarlo a la práctica en las condiciones actuales del Perú, me parece bastante difícil. Y quizás que me voy quedando con un editorial de hoy del diario El Comercio del Perú que dice: Castillo sobre nada, demasiadas propuestas de campaña han sido irresponsables, impagables o imposibles. Igual suena parecido. ¿Esta es la América Latina nuestra? Estas democracias de 35 candidatos presidenciales, ¿cómo organizas una idea? Yo vi el debate, era minuto y medio a cada candidato para hablar de salud o de economía. Solo hablaban de lugares comunes. Y sin embargo, por ejemplo, ahí destacó Ricardo Belmont, que usted me preguntaba, que él ha subido en esta Fue el que más le llamó la atención a usted. Sin duda. A mí me parece que es al menos con alguien con quien se podría sentar a hablar de los temas de Estado. Los otros prácticamente no te podrías sentar a hablar de los temas de Estado. Hernán, para cerrar, ¿por qué nos debe importar lo que pasa en el Perú? Porque estamos viviendo una política que no solamente es hacia lo interno, es una política de carácter hemisférico. Ahora más que nunca, América Latina en general se convierte en una zona de disputa y creo que Estados Unidos tiene la mira puesta. Por un lado, China tiene otra concepción de América Latina también como un territorio en el cual a través del comercio y a través de la cooperación económica podría ingresar, y en ese sentido creo que es supremamente importante, quizá desear, no diría pensar que así va a ser, que el próximo presidente del Perú vuelva a retomar niveles de cooperación internacional, crear espacios de cooperación mutua, sin necesariamente someterse, como se han sometido otros países, incluyendo Ecuador, a los dictámenes del presidente Donald Trump. Hernán Reyes, catedrático universitario, 16 de la noche. Mil gracias por habernos acompañado en esta mesa. Hago otra pausa. Vamos a hablar qué pasa con el IVA de ciertos productos. La semana pasada estábamos como confundidos por una aclaración del Servicio de Rentas Internas. Pues aquí le explicamos cómo quedó eso. No se vayan, ya volvemos. Bueno, aquí en De Lunes a Lunes debatimos, entrevistamos, pero también aclaramos. Ponemos sobre la mesa y los puntos sobre las IES para entender qué es lo que está pasando. La semana pasada, en una circular, una aclaración del SRI, habló de unos alimentos que supuestamente pues iban a subirle el IVA o tenían que subirles el IVA. Aquí está ya Evelyn Tapia de Primicias para decirnos en qué quedó eso, porque ha habido mucha confusión y también idas y venidas, ¿verdad? Evelyn, bienvenida. Buenas noches, Andrea. Muchas gracias por este espacio para Primicias. En efecto, el SRI ha emitido esta circular en la que básicamente está identificando 60 tipos de alimentos que, bajo su interpretación, durante todo este tiempo debieron tener 15% de IVA, pero se les estaba cargando solo un 0% de IVA. Y aquí los tenemos. Exactamente. Bueno, para que la gente lo pueda entender de mejor manera, vamos a lo que dice la ley. Actualmente la ley dice que solo los alimentos en su estado natural, de origen agrícola, son los que deben tener 0% de IVA. Por ejemplo, la frutilla, en su estado natural, 0% de IVA. ¿Qué está diciendo el SRI ahora? Si ese producto ha pasado por un proceso y se convirtió en un jugo o en una pulpa, debe tener 15% de IVA. Lo mismo con los vegetales. Si están en estado natural, pues tienen un 0%. Si se procesan como sazonadores o té,
15% de IVA, Andrea. Y esa fue la aclaración que entonces hizo el Servicio de Rentas Internas. En este y en algunos productos, recordemos, son 60 productos, muchos de ellos son muy consumidos en la canasta básica, están algunos de ellos. Voy allá, ¿qué impacto tiene en la canasta básica? En efecto, Andrea, bueno, como sabemos, la canasta básica está compuesta por los alimentos más demandados por los ecuatorianos. Actualmente el INEC tiene 115 alimentos para calcular la inflación con la canasta básica. De ellos, 94 productos son 0% de IVA y 21 productos, o son 18%, tienen un 15% de IVA. Ahora, la preocupación ha sido porque esta circular está incluyendo algunos cambios en productos clave, con mucho peso en la canasta básica, Andrea, y ahora vamos a ver cómo cambiarían de precio. Por ejemplo, el pan, que se decía que sí iba a subir algunos de IVA, el leche y los fideos. ¿Cómo quedó eso? Gracias, Andrea. Sí, bueno que menciones lo del pan, porque durante el feriado el gobierno dio marcha atrás en el tema del IVA para el pan. Generó mucha confusión. Actualmente ya aclararon que el pan, en cualquier tipo de pan, va a tener 0% de IVA. Sin embargo, sí se mantienen algunos cambios. Por ejemplo, la leche deslactosada sí va a tener un 15% de IVA. Estamos viendo aquí que pasaría de 0,98 centavos a 1,13 la leche deslactosada. Y también con los fideos, que también tienen un peso importante en la canasta básica, pasarían de 74 centavos a 85 centavos aquellos fideos que no sean básicos, que tengan sazonadores, que sean precocidos, que tengan un valor agregado. Pongamos en contexto eso en el continente, por favor, Evelyn. Bueno, Andrea, claramente tenemos aquí un mapa en el que se puede ver que Ecuador es uno de los países que tienen menos tarifa de IVA. El promedio regional es de 16% de IVA. Ecuador está con un 15%. Solo Paraguay y Panamá están por debajo de Ecuador, aunque, bueno, también tenemos cosas similares. Por ejemplo, la mayoría de países de América Latina tienen el beneficio de 0% de IVA. Muchos de ellos tienen incluso productos en mayor medida que Ecuador. Por ejemplo, Costa Rica, Perú, Panamá son países que tienen más productos con 0% de IVA que nosotros. Clarísimo. Evelyn Tapia de Primicias nos tenía aquí la aclaración de lo que ha pasado este fin de semana y que eso no gustó a mucha gente. Imagínense ustedes en plena entrada de elecciones seccionales, subiendo que el IVA, que baja, que bueno, pero que quedó más o menos claro, ¿no? Tiene que ver con el fondo. Acá tiene que haber claro un principio jurídico. Los temas tributarios están reservados para el legislador y es el legislador el que tiene que hacer las aclaraciones o las distinciones. Entonces, cualquier deficiencia a eso afecta ese principio. Una de las cosas en las que tiene que haber certeza es en qué se aplican los impuestos. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. No puede ser que el instituto, el SRI, ahora también sea intérprete de norma y decida qué hace y qué no hace. Y eso no lo podemos leer solamente como Ecuador, tenemos que leerlo de manera regional. El 31 de marzo del 2026 del FMI saca un comunicado que dice: llego a un acuerdo técnico con Ecuador para la 5ª revisión del programa de servicio ampliado de fondos. Y, oh sorpresa, empieza el tema del IVA. Y Evelyn nos explicaba en este momento, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita recaudar más y hacer ajustes. Así que es la verdad, César, o sea, no hay coincidencias. César en políticas, respira no hay profundo. Coincidencia y no podemos no hay pensar coincidencias, que somos... pero sí el timing nunca es medio regular, ¿no? A ver, ¿qué te dice César? a ti que te mandes esto a las puertas de elecciones si no es porque hay un tema con el FMI? Si no, Por un no momento consintamos que esto sea legal. Partamos de ese para el presupuesto. ejercicio. Este país necesita normas antes que leyes. Y una de las normas fundamentales de democracia es que se tiene que deliberar y a la gente tienen que informarla. Bueno, una decisión. Las cámaras y los gremios en Guayaquil, por ejemplo, dijeron seguridad jurídica. Seguridad jurídica, Claro, certeza. conversa con los productores, conversa con el consumidor, no le pidas permiso a cada rato para hacer cualquier cosa, pero mantenga a la gente en la jugada porque así debería funcionar la democracia. Y puede ser, porque yo no estoy en contra de los impuestos, que necesites más fondos, puede ser que tengas que cumplir con el Fondo Monetario para acceder a crédito, que necesites llegar a un acuerdo comercial con otro país para abrirle mercados al Ecuador y todo eso signifique afectación a ciertos sectores de la economía. Pero conversa de frente con la gente. Sobre todo que primero se lanza una aclaración, bueno, la lanza, no se entiende bien y luego parece que recularan. Pero y ahí es donde... Eso pasa a veces en instituciones, pero cuando ya vas a retroceder o vas a arreglar, tienes que mirar el contexto completo. Estamos hablando de temas que necesitamos conocer. Es como que yo te diga, no tenemos claro cómo se aplica este delito. No puede pasar.
tiene que estar claro. Y una de esas cosas que el constituyente determinó es que justamente en materia tributaria tiene esa reserva de ley para que el legislador haga las distinciones. Termino como empezamos, porque aquí teníamos una primicia, entre tanto que hablamos, no se nos vaya a pasar, hablábamos de candidaturas en Quito para la alcaldía. María José Pinto, muchos hablaba de ella, de la vicepresidenta para la alcaldía de Quito. ¿Qué pasa con ella, Carlos de La Tomaso? vicepresidenta ha confirmado que no va a participar. Otto Sonneholzer ha confirmado que no va a participar. Para Guayaquil. ¿No es cierto? Y después de la decisión de Marcela vamos a mirar qué candidaturas a prefecturas. Otro hueco interesante ahí para la alcaldía de Quito. Señores, ha sido un gusto estar con ustedes. Otro lunes, compartir con ustedes. Soy Andrea Bernal. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por su compañía. De lunes a lunes.